Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Muy bien, damos comienzo al programa y ahora le doy la bienvenida a mi compañero Andrés Bestarmayo. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Nolo? ¿Cómo andamos? Bien, 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 con frío. Sí, está interesante. Bien. Yo me vine con la boina, voy. Claro, y la porque, gente mayor debe ¿viste? cuidarse. Ya asumo la edad, Sí, que no es para sí. andar faroleando y Sumamente. poniéndose poca ropa. No, hay que cuidarse. Bien. Andrés, el otro día hablábamos, me acuerdo, tomando café, de la diferencia en las artes plásticas, digamos, este tiempo, ¿cuál es la diferencia o cuál es el devenir entre las artes plásticas y las artes audiovisuales, ¿no? Sí. Entonces, si una de ellas tiene preponderancia, si en realidad una es consecuencia de la otra, o son caminos bifurcados que tal vez algún día se encuentran, digo algún día metafóricamente, ¿no? No. ¿Cómo dirías vos? No, La enseñanza, el profesorado. hay una marca, hay un sentido netamente por contenido ideológico, espiritual, filosófico. Muchas veces yo ingresé a la Escuela de Bellas Artes, primero ves un concepto de bellas artes y nosotros teníamos esa dificultad de, por un lado, estar en escuelas de bellas artes y por el otro tener el concepto de artistas plásticos, posteriormente de artistas visuales. Claro, vos te enseñaban a dibujar, a pintar, a esculpir, a grabar, pero no estaba, nadie aclaraba, lo daban todo como si fuera un hecho similar. Entonces, el concepto de bellas artes, el concepto de artes plásticas y el concepto de artes visuales. Como el planteo estaba más ligado a un plano de las bellas artes, a lo estético, muchas veces se cortó ese concepto justamente por lo ideológico y por un planteo específicamente de tener mayor independencia a la estética y a un plano espiritual. Pero además nosotros teníamos el concepto de artistas plásticos y justamente nuestra columna se llama El lenguaje del alma, porque la plástica está considerada, es una palabra muy antigua, y la espiritualidad la tenía como la plasticidad del alma. El alma tenía 1000 formas, podía adaptarse a 1000 formas, podía recurrir a esa posibilidad que en otras vertientes no se daba. Por lo tanto, ves, aquel que instrumentaba las artes plásticas, el lenguaje plástico, estaba totalmente ligado al lenguaje del alma. Cuando esto se empieza a materializar en cierta medida el concepto y a ideologizar, claro, eso pesa y muchas veces estuvo relacionado con el plástico, con lo
relacionado con el petróleo, con este componente que ves, se adaptaba a cualquier forma y quedaba como plástico. Pero ves que ya tenía un carácter netamente material. Había perdido ese componente espiritual o esencial. Entonces, desde ahí nosotros tenemos esta dicotomía. Como a partir de los años 50 el peso de la izquierda cada vez fue más fuerte y en Europa esto se dio desde principios de siglo, empiezan a tener una división, los de una visión materialista, que vendríamos a estar ligados al PC, a la relación del Partido Comunista, a los socialistas, y por otro lado, a gente que por ahí venía hasta del anarquismo, pero tenía este concepto de que, si bien no seguía un criterio ligado a las religiones tradicionales, tenían una visión más panteísta. El otro día en el programa hablábamos algo de eso. Y en ese concepto se mantenían con este concepto de plástica. Ahora, casi toda la teoría moderna, la teoría contemporánea, habla de lenguaje visual. Y el otro día con Graciela Sarti, ella hacía hincapié en eso, que ya no se puede hablar de artes plásticas, sino de artes visuales o de otras áreas de las artes. ¿Por qué? Porque entraría también el arte conceptual, entrarían las instalaciones, entrarían otro tipo de significaciones, además, bueno, el video, la relación con todos los componentes digitales que hoy tenemos, el arte digital. Ahora, igualmente, ves, yo decía, ¿no? Si vos te incorporás a un taller, sea el que sea, hay una referencia olfativa. O sea, vos entras a un taller. ¿Cómo es eso? A ver. Claro. Está ligado directamente al campo de la percepción. Entonces, como está ligada las artes al campo de la percepción, y la dominante es la visual, porque se cree que lo que predomina en las artes es lo visual, yo soy un artista visual, ya no soy un artista plástico. Y entonces me identifico con lo visual. Pero cuando entras a un taller, sea el taller que sea, o olés madera, o olés óleo, o olés, ¿entendés?, tinta. Entonces, el hecho de la plasticidad tiene un concepto de cómo yo adapto el lenguaje, pero también ese lenguaje está captado por todo el campo perceptivo. Está, o sea, desde lo gustativo, desde lo olfativo, desde el tacto, desde lo auditivo. Vos tenés relaciones directas con todo el campo de la percepción. Por lo tanto, ligarlo solamente al campo visual es reprimirlo, en cierta medida recortarlo. Y por eso yo insisto con que se adecúa mejor el concepto de artes plásticas. ¿Está? Sin perder este registro que me hace aprender a mí la relación del arte originario o el arte indígena, que estaba ligado directamente a transmitir aquello que venían del otro plano. O sea, lo cotidiano, ¿para qué lo vamos a contar? Ya está. O sea, no hay que contar nada acá. Convivimos con él. La diferencia es cuando vos trascendés el plano de convivencia permanente y vas al plano de los dioses, traes información y esa información, como no tiene forma, como no sabes qué es, tratás de dársela. Y entonces ahí ves, actúa el lenguaje plástico más que el lenguaje visual. Entonces, como traductor. Ahí tenemos una diferencia, que por lo menos esta es mi opinión. No quiere decir que esto sea así. Yo por ahí con vehemencia me planteo en defenderlo. Pero ves que han ligado a esas bellas artes desde el concepto que se tenía desde lo estético, sino también al lenguaje de cómo traducir eso que vos percibís, que intuís, que sabés que existe, pero no sabés qué es. Entonces, en esos viajes de un plano al otro, estos principios se daban en función, yo creo,
más que nada a la relación específica de las artes plásticas, no tanto de las artes visuales. Bueno, ese era un poco el preámbulo que en cierta medida podíamos hacer hoy para... ¿Qué tal caso es volver, si te entendí Sí. bien, dar la vuelta y volvés a aquello del inicio del espíritu y el alma? Claro, ¿No es cierto? claro. Porque ves que en todas estas culturas originarias, esa esencia es permanentemente ese concepto. En el gótico todavía se mantenía. No hay un registro de profundidad, de punto de fuga. Cuando se habla del otro plano. Por eso se habla de lo divino, no lo cotidiano. Claro. Y en relación a eso aparece más que nada un espacio jerárquico. En relación a nuestras culturas originarias tenemos algo más cósmico, algo todavía más abierto en relación a ese espacio jerárquico, que es, hagamos la idea, ahora seguramente pondremos alguna imagen, la relación de Jesús y los apóstoles. Jesús nunca puede ser más chico que los apóstoles. Es la figura que predomina y los apóstoles lo rodean con tamaños más chicos. Eso se habla de una perspectiva jerárquica. Y que el mismo tamaño ya está dándole un sentido simbólico. ¿Está? Así que bueno, para aclarar muchas veces, esto de cómo nosotros denominamos a nuestra columna de artes plásticas, tiene este contenido en cierta medida, de darle sentido a esa conexión que podríamos hablar del inconsciente, aquellos que no pueden llegar a concebirlo como alma, pero ese plano del inconsciente hacer un puente entre la vivencia de nuestra realidad con el otro plano. Esa ida y vuelta sería justamente el lenguaje plástico, el lenguaje que le da forma a eso que no la tiene. Claro, y que no la tiene. Muy bien. ¿Nos vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Bueno, estamos de vuelta, Andrés, y ahora recibimos a nuestro invitado. Sí, hoy tengo el placer de presentarte y de presentarles a nuestro público a un amigo, a alguien que conocí hace mucho tiempo, todo un artista en todas las áreas. Él ingresó en mi conocimiento como un antropólogo, como un sociólogo, pero podríamos decir que es un creador, alguien que tiene una predisposición natural para armar equipos, para buscar cuáles son los objetivos centrales y los potenciales de cada una de las personas, pero además tiene una actitud muy interesante, que es una visión global, una visión de totalidad, que seguramente se lo dio haber nacido en Ecuador, haber estado con las culturas originarias, haber recorrido casi toda América indagando, investigando. Así que bueno, tenemos es difícil de clasificarlo porque es un personaje muy interesante, pero además un tipo muy querible. Así que bueno, entonces, acá te presento la bienvenida a Mario Sánchez. Proaño, bienvenido, gracias por aceptar esta charla con nosotros. Sí, son muy lindas, visto y escuchado. Bueno, gracias. Mira, con Mario empezó nos conocimos gracias a Florencia Cush. Exactamente. Y fue en un trabajo que me habían dado de armar y ordenar un magisterio y un profesorado de arte. Y en aquella época, yo como con una visión muy americanista, mi idea era que el primer año tenía que tener una visión netamente de arte originario. Hoy se dice originario, en aquella época nosotros hablábamos de arte indígena. Y bueno, cubrió esa cátedra en principio Florencia Cush, hija del famoso filósofo Cush. Y al poco tiempo Florencia tenía que hacer un viaje, tenía que hacer otro trabajo, y me presentan a Mario Proaño. Y bueno, Mario Sánchez Proaño, en aquella época éramos todos más jóvenes. Hace más de 15 días. Sí, algo más. Hace más de 15. Y fue muy, muy interesante porque Mario, como gran docente que es, pero además como un creador, le dio una dinámica distinta a lo que venía haciendo Florencia y empezó a armar clases que, si bien venían de la teoría, tenían una actitud netamente práctica.
Entonces, en aquella época eso no era tan común y la gente no entendía lo que proponía. Así que ahí te di un lindo pie, Mario, como para comenzar la charla. Bueno, sí, me decía una persona que conocí al principio del 70, ¿no? Después lo encuentro al principio del 80 y dice, ¿qué andás? Dice, ¿no? Dice, yo ahora soy profesor en la Escuela de Servicio Exterior, dice, ¿no? ¿Qué onda? Le digo. Dice, bueno, cuando yo estudiaba en la facultad, dice, los alumnos éramos los revolucionarios y los profesores eran los conservadores. Ahora yo soy el revolucionario en servicio exterior, lo que son conservadores son los alumnos. Sí. Bueno, es ese contexto, ¿no? Pero además el introducir otras pedagogías, otras dinámicas más adaptadas a una educación artística, o sea, que se hace mucho más uso de la libertad y de la creación que el seguimiento de conocimientos ya institucionalizados. Bueno, y eso costó, porque al mes y medio me hicieron una sentada, ¿no? Porque también de eso, o sea, primero la práctica, primero la motivación, primero son las preguntas para después la necesidad de conocer, y ahí está la diferencia pedagógica, que si no hay necesidad de conocer, es frustrante para un docente, incluso en una facultad, ver que a fin de año, luego del final, las palabras de uno transcriptan a la letra de los alumnos, tapizan la entrada en fragmentos en la entrada en la institución. O sea, ¿qué pasó? ¿No? Me restruyeron mi palabra. Bueno, entonces entro con los tapones de punta, eso sí, claro. Andrés me dio carta abierta. Después me pidieron perdón, pero porque vieron que primero de la motivación, después de esto. Y trabajar también con el conocimiento tácito, o sea, que no aquello expreso sobre lo cual se rinde examen, sino sobre aquello que se va mamando, ¿no? y que es lo verdaderamente formativo. Y sobre todo en arte, porque si no hay esa carga que después, sin ningún intermedio, se plasma en una expresión artística, ¿no? Estamos formando técnicos. Bueno, y desde ese momento Mario siguió dando esa cátedra hasta ahora, ¿no? Casi. Sí, ahora. Hasta ahora, así que son más de 30 años que arrancaste. No se aleje mucho el micrófono, por favor, sí, Mario. Cómo no. En ese sentido, Mario, como además de antropólogo, sociólogo y docente y con conocimientos muy profundos del simbolismo, desarrollaba en informática, te estamos hablando de los años 90, a principios de los 90, 91, 92. Ya estaba en informática el hombre y resolvía con mucha capacidad desde el punto de vista de diseñador una página. En una página te generaba una ficha concreta de la clase, pero con imágenes, que para nosotros, los que veníamos de Bellas Artes, era muy difícil que incorporar el texto con los recursos que teníamos, con imágenes. Y Marito se venía en aquella época ya con cada clase con una o dos fichas, ¿no? Entonces llegábamos a fin de año y tenía como 100 y pico de fichas dadas a los alumnos. Y yo decía, pero este material lo tenemos que imprimir, tenés que hacer algo. Así que la pregunta sería, Mario, ¿hiciste ese manual, ese libro con todo ese material? Acá también hay una ruptura con respecto a lo que se tiene entendido, ¿no? La tecnología y el universo comunicacional que vivimos, que en continua transformación, hace que muchas de lo que uno elabora intelectualmente son solamente borradores que se van transformando, perfeccionando, modificando en función de las circunstancias y las necesidades. Entonces, ¿qué sucede? De que es un compromiso hacer el libro acabado. ¿Por qué? Porque es algo así como ya hacer una pieza de museo, hacer como una pieza de museo que es valiosísimo, es muy valioso. Pero lo que sucede es que cuando se es docente, se está en esa vorágine
de ver generaciones que de año a año ya no son las mismas. Si no, no hay más nada para decir. Claro, Sería, no son nada las mismas. El entablar el abordaje siempre con el diálogo hace de que como digo, ¿no? Esto es un negocio que hago, ser docente. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Me dicen, ¿no? Y porque yo doy algo, pero ustedes me lo tienen que dar también, que es conocimiento. Entonces se da eso, y el libro va quedando en fragmentos, que es más fácil publicarlo en la web, en alguna plataforma, que llegarlo a la letra impresa. ¿Por qué? Porque resulta que cuando a veces hay que pagar al editor para que lo saque, a veces el cobro de derecho de autor no llega casi al taxi para irlo a cobrar. No, porque no son libros que tienen una tirada bestseller. Entonces tiene ese problema. Entonces él dice, bueno, está la web, y en la web va a ser mi editorial. Tengo, como decía Marshall McLuhan en la década de 60, principios de 70, ser el propio editor. Está buenísimo. Así que, ¿dónde se puede encontrar ese material? No, son pero no lo largaste, temas. No, te lo mando porque es una enciclopedia británica. No, ya me imagino. En pequeños capítulos. En 40 años, además, habrás acomodado las ideas y ajustándolas, claro. Y este ejercicio, sobre todo con los profesores, ¿no? Y esta enseñanza de las nuevas generaciones, hizo de que fuera una formación tremenda para mí. Una formación permanente de 30 y algo de años. Mira, una vuelta, nosotros teníamos unas charlas muy lindas en el tren, porque veníamos de San Isidro hasta Retiro, así que nos quedábamos charlando un rato largo, entre esperar el tren y llegar acá. Así que cada vez que iba a dar clases Mario allá, teníamos largas charlas. Y en una vuelta fue algo espectacular, porque yo que estaba indagando en el tema, no tenía, muchas veces uno entraba por el diseño, era muy difícil ingresar por un concepto, ni que hablar lo espiritual, pero el sentido de lo tribal. Y Mario en eso conocía mucho y sabía mucho y sabe. Y entonces en una simple cerámica que nosotros podemos ver como si fuera la pisada de una paloma, la pisada de un suri, y estaba esa marca de esos 3 deditos con uno para atrás en toda la huella de la cerámica, en forma circular. Entonces uno generalmente cuando ve la cerámica lo ve por fracciones, nunca lo ves como totalidad. Entonces me dice, bueno, pero esto no lo viste. Acá lo que está es la danza del ritual, porque si vos eso lo llevás al piso, está el camino. Y ahí mirá vos, con un ejercicio tan simple, es como que te cambia toda la mirada del diseño, porque si el nativo había transcripto su danza, ya no era solamente la danza, sino era lo que invocaba, dónde se hacía, cómo se hacía, y estaba simplemente hecho con un símbolo que para nosotros sería el símbolo de la paz, pero la relación estaba dada directamente con el siglo. Así que le tengo que reconocer acá a este hombre que me ha enseñado muchas cosas sobre el campo. Hablando de eso, te voy a mandar el artículo académico que publiqué, después también de larga decantación de esos conceptos, haciéndolo bajo las normativas cada vez más rigurosas académicas, ¿no? No pueden estornudar que ya... Claro, y que lo tenés que fundamentar con varios... No puede ser una ocurrencia o algo que aprendiste desde claro, la o si es algo, o si no decirlo cuando es alguno de ustedes que estornuda y no se dan cuenta, ¿no? Se tapa. Citarlo como bibliografía. Andrés Bertard. Claro, estornudó en tal momento y nadie tomó conciencia. Claro que a veces de toda la creatividad que das, investigar, lo largo que es investigar, ¿no? Hacerse por sí mismo una autocrítica, reformarla, hasta que quede socializable en ese mundo tan... Claro.
tan estricto. Y en eso la docencia te sirvió mucho, porque fue un espejo de ida y vuelta Claro, permanentemente. yo había empezado de antes, pero con talleres populares que me Claro. sirvieron, pero fueron los fundamentales, ¿no? Desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista artístico. ¿Por qué? Porque, digamos, estaba con gente que ni idea, ni siquiera se habían introducido en otro tipo de talleres. Por ejemplo, talleres de tejido para señoras. Claro. Y que llevarlos a dominar el diseño y todo eso, y que me quedaba asombrado a veces, ¿no? Porque como y además eso me valió para después hacer seminarios con psicoterapeutas que hacían diagnóstico para el dibujo. ¿Por qué? Porque decían que nos quedamos en banda. O sea que los pacientes adelantaron a la teoría las teorías. Entonces se juntaron, ¿no? Y que veía por otra vertiente esa misma problemática, ¿no? Esa problemática que después estaba expresada en ella una paciente, en mi experiencia, además mi propia, porque yo investigaba bocetando. Fuiste uno de los primeros que trabajó con lo interdisciplinario. Sí. Porque hoy que se habla tanto de lo interdisciplinario, vos ya en los 90 estabas trabajando. No, yo siempre he sido, claro, he sido desde el origen multieducacional. Y eso lo hice muchas veces con pasión y se me dio la oportunidad de llevarlo a la práctica y a estar a lo laboral, esas vocaciones. Y eso es interesante porque, digamos, ha habido épocas en que yo casi ni dormía, pero con mucho entusiasmo. ¿No? Sí, de allí me venía acá a agricultura porque era lo único que sabía de poblaciones rurales marginales del país y además Bueno, trabajaste, yo me acuerdo que habías inventado el aparato para aplicárselo a una cámara para sacar fotos de campo en la pintura rupestre. Habías hecho sí, bueno, fue toda una experiencia en el marco del Instituto Nacional de Antropología que fue muy importante. ¿Por qué? Porque en definitiva poseo, y es un fragmento, un repertorio de relevamientos sistemáticos de varios sitios argentinos, ¿no? Y eso me ha servido de mucho. Porque, como las paredes son tienen tanto movimiento en las cuevas, era muy difícil de armar una fotografía de totalidad, más en la época, estamos hablando de los 90, cuando Mario crea esto. Entonces era como si fuera una pirámide trunca donde se ubicaba la cámara y se apoyaba en la pared. Entonces te daba el cuadro perfecto como para vos ir de cuadro en cuadro. Y después claro, con testigos de escala y color, como se hace en la obra de arte, ¿no? Claro. Entonces eso después, digitalmente, ya después todo eso se reconstruye bastante el color original. Y además en esa época dabas un curso a los antropólogos para que se dieran cuenta en relación a la pérdida de pigmentos desde el plano digital. En aquella época incentivaba en cierta medida. Claro, ese desarrollo me permitió descubrir fraudes de investigadores, ¿no? Que querían ir a un congreso a deslumbrar, me acuerdo uno, y se dibujó arriba de la foto. Bueno, y yo que hice con métodos digitales, notaba la diferencia. ¿Por qué? Porque lo había hecho, digo, ahí está la prueba, lo dibujó después de un positivo, lo dibujó con marcador arriba y se nota el trazo del marcador gordo. Para que la gente lo entienda mejor, generalmente por la erosión del tiempo, una pintura rupestre carga material, pero se fue erosionando. Con este método que inventó Mario, al intensificar la saturación del color, aparecían de abajo la estructura que quedaba de la pared. Entonces, en ese sentido, fue un invento fabuloso porque se podían recuperar imágenes que el tiempo las había perdido. Y acá lo que dice Mario, que algunos investigadores las inventaban, ¿no? Quisieron ser protagonistas.
Claro, bueno, eso pasó con varias cosas, ¿no? En varias ocasiones, de fósiles adulterados, pero claro, en una época cuando se surgía la paleontología humana, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hubo también trucos fotográficos, pero cuando la fotografía era una novedad y nadie se daba cuenta dónde estaba la tramoya. Entiendo. Pero no, bueno, fue eso, ¿no? O sea, desde prácticamente los 4 años tuve un abordaje el arte, digamos, ¿no? Porque un tío, que lo quería mucho, venía cada tanto a visitar, ¿no? Y traía cosas, traía novedades. Me dijo que me mojara la mano con la saliva y me la mostrara. Él saca un lápiz de esos con minas acuarelables que tenía. Se hacía así, sacaba varios colores y me empieza a dibujar ahí, ¿no? Y además con la saliva, o sea, se corría, ¿no? Y quedaba eso, quedé deslumbrado. Una proyección bárbara. Sí. ¿Y ahora qué estás haciendo, Mario? ¿Estabas con arte conceptual? ¿Hay algo también de arte digital? Sí, bueno, es un proyecto, digamos, a medida que pasa el tiempo, lo que hacía las cosas marginales y cuando investigaba el arte de la antigüedad originaria tenía una hipótesis y en arte esa hipótesis muchas veces no se la formula en palabras, se la formula en dibujos. En imágenes. Bueno, Marito, muchísimas gracias por acercarte. Esto es el comienzo, es el preámbulo. Te vamos a llamar otro día como para seguir desarrollando esta charla. Y bueno, vamos a ver cómo nos vemos. Bueno, Mario, muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes, ¿no? Porque ha sido un gusto. También a veces uno no tiene oportunidad de hacer un reconto de esto, ¿no? Y conocerlo a Andrés fue fundamental porque coincidió con el ingreso en la formación formal de arte, porque antes lo tenía, pero informal, digamos, pero fue fundamental para mí. Bien, como dicen en las series televisivas, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Sí. Pues como dijo Andrés, esto es apenas un capítulo, lo volveremos a llamar y si usted es gustoso, volveremos a charlar con usted. ¿Cómo no? Sí, muy bien. Me halaga esa oportunidad. Muy bien. Hasta cada momento. Andresito, hasta la próxima. Nos vemos. Nos vamos.